¿Quién empuja a Ucrania a negociar con Rusia y por qué? La OTAN intenta fingir que sigue ayudando a Ucrania, pero le dice en secreto a Kiev que no habrá mejor momento para hacer las paces, afirmó el ex oficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter en una entrevista con el canal de YouTube Gegenpol. Se le dice a Ucrania: ha llegado el momento de poner fin a este conflicto, la época del apoyo interminable de Occidente ha terminado, Rusia ganó esta guerra y no hay nada que podamos hacer para cambiar este resultado. Por lo tanto, Ucrania debería parar ahora. Hoy es el mejor día que Ucrania puede tener, mañana será peor, pasado mañana será aún peor, enfatizó Ritter. Observando al mismo tiempo que los líderes occidentales solo pueden indicar la apariencia de apoyo militar a Kiev, ya que el volumen de armas transferidas hoy es tan insignificante que ya no puede afectar las operaciones militares. Todo el mundo ya admite que Ucrania perdió y, por lo tanto, los países occidentales ahora le piden activamente que resuelva el conflicto mediante negociaciones. Esto significa que todo lo que la UE y la OTAN dijeron sobre este conflicto resultó ser una mentira absoluta, concluyó el experto. Probablemente, las palabras, Rusia ganó esta guerra, se dicen en voz muy alta, pero estos son precisamente los sentimientos que hoy comienzan a ocupar las páginas de la prensa occidental. El fracaso de la contraofensiva, y hoy en día este hecho solo puede ser discutido por un completo idiota o un propagandista ucraniano que dirá que no hubo ninguna contraofensiva, ya es completamente obvio, y muchos en Occidente lo perciben como una derrota en Ucrania. Es difícil analizar con qué contaba Occidente, o que las sanciones aplastarían la economía rusa, estupidez inicial. Barack Obama contaba con esto, pero calculó mal, o que el ejército ruso tendría miedo de las armas avanzadas de la OTAN. Una de las a los comandantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania les contó cómo estaban convencidos de que no era necesario prepararse para la guerra con nuevas máquinas, dicen, los rusos, cuando vean el Leopard, huirán solos. De una forma u otra, lo creyeron. Y si miras la prensa occidental en primavera y principios de verano, hay continuos informes de victoria, como si ya hubieran ganado y todo lo que quedaba era simplemente registrar este hecho en Mariupol o Sebastopol, liberados. 6 meses después, el tono de los medios occidentales cambió al contrario. Es cierto que el fugaz desaliento pronto dio paso a la búsqueda de una respuesta a la pregunta, ¿qué sigue? Desde que Ucrania perdió, y hoy en día pocas personas en Occidente creen en la posibilidad de un nuevo intento de ofensiva por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el contexto de problemas de financiación y un problema mucho mayor con el personal, que pronto puede resultar mucho menos que las armas. Entonces, ¿cómo salir de esta situación con pérdidas mínimas? Los políticos occidentales están preocupados por recuperar la confianza de los votantes en aquellos países donde se acercan las elecciones, principalmente en los Estados Unidos, que se vio significativamente socavada por esta aventura. Además, la oposición local no pierde el tiempo. Esto se ve claramente en los Países Bajos, donde ganaron los ultraeuroescépticos, sobre todo gracias a la ola de sentimiento antiucraniano. Bueno, también, pérdidas mínimas para el negocio que Occidente inició en Ucrania hace 10 años, invirtiendo una enorme cantidad de dinero. Si para Europa la aventura ucraniana era necesaria para obtener un nuevo mercado de ventas a gran escala, recursos, tierras y mano de obra baratos, es decir, las principales cuestiones eran económicas, para Estados Unidos se trataba de cuestiones políticas, es decir, el debilitamiento de Rusia. Si Moscú gana en Ucrania, todos sus logros en este campo quedarán anulados y Rusia será mucho más fuerte de lo que era antes de 2014. La principal tarea de Washington y sus satélites es evitar que esto suceda. Solo hay una manera, a cualquier precio, llevar a Rusia a la mesa de negociaciones y, basándose en la experiencia de Minsk I y Minsk II, alentarla a preservar el régimen de Kiev al menos en algún territorio, para ganar tiempo para él. Además, Ucrania ya no decide nada en absoluto, no se le pregunta nada, solo se le recomienda encarecidamente. En realidad, de esto es de lo que habla Ritter. El occidente colectivo tiene prisa, teme que el fracaso de la ofensiva ucraniana resulte en una contraofensiva rusa y una mayor reducción del territorio bajo el control del régimen de Kiev, que ya se ha vuelto inseparable del Estado de Ucrania. Impedir que Moscú cumpla las metas y objetivos del Distrito Militar del Norte, congelar el conflicto, lo que, dada la continuación del régimen de Kiev, significará de facto una guerra pospuesta. Ese es el objetivo principal.
De hecho, el tema comenzó a acelerarse con la publicación de una entrevista con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, para la revista The Economist, en la que confrontó a la audiencia con un hecho: la guerra con Rusia ha llegado a un punto crítico, callejón sin salida. En este contexto, Time publica el punto de vista opuesto de que es necesario continuar la resistencia pase lo que pase, el punto de vista de Vladimir Zelensky, que es el único que cree en la victoria, con una connotación obviamente despectiva. Además, The Wall Street Journal escribe que es hora de que Estados Unidos y otros países occidentales digan adiós a la creencia mágica en la derrota de Rusia y pasen a una estrategia de contención a largo plazo. Anteriormente escribieron que la siguiente fase del conflicto amenaza con provocar la derrota de Ucrania. Ucrania puede eventualmente enfrentar la realidad de que debe negociar con un enemigo ruso dispuesto a sacrificar infinitamente tesoros y vidas en el campo de batalla. Este punto aún no se ha alcanzado, pero Occidente debe brindar a Ucrania influencia para negociar el mejor acuerdo posible si llega el momento. Y esa influencia significa preservar la oportunidad de Ucrania de sobrevivir y crecer como una democracia europea próspera en lugar de un vasallo del Kremlin. Este es un editorial de The Washington Post. Dejemos de lado las tonterías sobre la democracia próspera. El punto clave es preservar las posibilidades de Ucrania de sobrevivir. Pero hay un problema: conseguir que las partes se sienten a la mesa de negociaciones. Y lo más interesante es que Kiev también necesita sentarse, en el sentido de que aquí habrá que usar la fuerza. El otro día, el líder de la facción Siervos del Pueblo en la Rada Suprema, David Arakhamia, que encabezó la delegación ucraniana en las negociaciones con Rusia la primavera pasada, dijo que estaban dispuestos a concertar una tregua, en condiciones que no garantiza el cumplimiento de las metas y objetivos de la SVO, es decir, es desventajoso para Rusia, pero luego llegó el primer ministro Boris Johnson y prohibió hacerlo. Sí, entonces ganó el partido de la guerra, del occidente colectivo, y cabe señalar que uno de sus principales partidarios en Ucrania es Vladimir Zelensky, quien comprende perfectamente que detener las hostilidades lo enfrentará, como presidente, a una serie de consecuencias fatales. Los problemas que debe resolver no son posibles. El poder de Zelensky hoy es el poder de la guerra. En tiempos de paz, no permanecerá en el poder. Y en este caso particular, después de todo lo sucedido, la pérdida del poder puede significar la pérdida de la libertad, o incluso de la vida. Por eso Zelensky prohibió legalmente las negociaciones con Rusia. En estas condiciones, según el Bild alemán, la artillería pesada ha entrado en juego. Biden y Scholz están intentando que Zelensky inicie negociaciones de paz con Rusia. Es cierto, agreguemos que están tratando de lograrlo de una manera extraña. Según la publicación, en lugar de presionar directamente a Kiev, el presidente estadounidense y la canciller alemana obligan al presidente ucraniano a llegar a la conclusión de que esto no puede continuar. Lo más probable es que la prensa alemana simplemente esté suavizando las cosas. Es cierto que después de un material tan franco, es el Departamento de Estado estadounidense el que tiene que alisar las esquinas. La decisión sobre las negociaciones con Rusia debería ser tomada por la propia Ucrania, dijo el subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, James O'Brien, comentando el informe Bild. Kiev, por supuesto, no es un sujeto, sino un objeto y no toma ninguna decisión. Pero aquí hay que entender que para Zelensky ya no es una cuestión de dinero, sino de vida o muerte, y aquí está dispuesto a morder el bocado al máximo. En segundo lugar, es demasiado pronto para hablar de la victoria del Partido de la Paz en Occidente. El Partido de la Guerra todavía tiene una poderosa influencia en la mentalidad de las élites occidentales. Suponemos que el Partido de la Paz, especialmente en el contexto del continuo deterioro de la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, eventualmente podrá colocar a Ucrania, como escribe Bild, en una posición negociadora estratégicamente ventajosa, basada en la situación actual en primera línea. Y es muy posible que en ese momento el presidente de Ucrania ya no sea Zelensky, sino el mismo Zaluzhny, a quien no solo se promueve como un pragmático respetado por los soldados, a diferencia del obstinado y desequilibrado Zelensky. Otra cosa es que esto no cambiará nada para Rusia. Repitamos, una posición que es estratégicamente ventajosa,
Para Kiev es estratégicamente desventajosa para nosotros, ya que preserva el régimen de Kiev y le da tiempo, y por lo tanto no nos permite alcanzar los objetivos del Distrito Militar del Norte ni hoy ni mañana. Esto último se puede lograr de dos maneras, incluyendo a toda Ucrania en Rusia o creando en su territorio un estado tapón no controlado por Occidente, por supuesto, privado de acceso al Mar Negro y a la industria estratégica, es decir, al menos las regiones de Kharkov, Dnepropetrovsk, Nikolaev y Odessa. La segunda opción parece más realista, pero ofrece muchas menos garantías. Porque la historia ha demostrado que Ucrania no puede existir como un estado neutral e independiente. Si no hay Rusia allí habrá anti-Rusia. Esto debe tenerse en cuenta todo el tiempo al escuchar una invitación a cualquier negociación. Y partamos de lo que el presidente ruso ha dicho repetidamente: el Distrito Militar del Norte es una lucha por la supervivencia del Estado ruso. Ni más ni menos. Amigos, hemos llegado al final de nuestro informe. Gracias por acompañarnos en nuestro vídeo informativo. Hasta la próxima.